Hay un patrón en la historia del dinero que los libros de economía nunca te enseñan completo. No porque no exista, sino porque cuando lo ves entero, empiezas a hacer preguntas incómodas. Y las preguntas incómodas son malas para ciertos sistemas. Lo que estás a punto de escuchar ya ocurrió. No una vez, varias. Y cada vez que ocurrió, la mayoría de la gente lo vio venir. Pero eligió no creerlo, porque era más fácil confiar, porque el sistema parecía sólido, porque nadie quería ser el que dijera en voz alta lo que todos sentían por dentro, y entonces colapsó. Hubo un momento en la historia de este país, hace más de 100 años, donde la plata dejó de ser simplemente un metal. Se convirtió en el centro de una guerra entre banqueros, políticos, agricultores, y un gobierno que prometía estabilidad mientras silenciosamente vaciaba sus propias reservas. Ese momento destruyó fortunas, cerró bancos y redefinió el sistema monetario de una manera que todavía sentimos hoy. Pero lo más perturbador no es lo que pasó entonces. Lo más perturbador es lo que está pasando ahora. Estamos en 1893. Estados Unidos lleva años operando bajo un sistema llamado bimetalismo. Una palabra técnica para una idea simple. El dólar estaba respaldado tanto por oro como por plata. 2 metales, 2 anclas, una promesa de estabilidad. Y por un tiempo funcionó. La gente confiaba. Los bancos prestaban. El gobierno gastaba. Y en el fondo de todo ese movimiento económico había una suposición que nadie cuestionaba en voz alta. Que las reservas de plata del gobierno eran suficientes. Que el sistema aguantaría. Que alguien, o en algún lugar, tenía todo bajo control. Nadie tenía nada bajo control. Lo que muy poca gente sabía en ese momento era que las reservas de oro del Tesoro americano estaban cayendo en picada. No lentamente, rápido. Tan rápido que los funcionarios empezaron a reunirse en privado, con puertas cerradas, buscando soluciones que no alarmaran al público. Porque si el público se enteraba, el pánico haría el resto del trabajo. Y aquí está la primera señal que casi nadie menciona. El gobierno sabía. Sabía que el sistema estaba bajo presión. Sabía que la confianza era lo único que lo mantenía en pie. Y en lugar de actuar con transparencia, eligió administrar la percepción. Eso tiene un nombre. Y no es gestión económica. Mientras tanto, afuera de esas reuniones privadas, la vida seguía. Los agricultores del Medio Oeste seguían endeudados, pagando préstamos en una moneda que se apreciaba mientras sus cosechas perdían valor. Los trabajadores seguían creyendo que el sistema era justo. Y los bancos, los mismos que después cerrarían sus puertas, seguían prestando como si el suelo bajo sus pies fuera sólido. Pero el suelo ya estaba temblando, y casi nadie lo notó. En febrero de 1893, las reservas de oro del Tesoro americano cayeron por debajo de los $100 millones. Era el umbral psicológico que los mercados usaban como señal de confianza. Cuando ese número se rompió, algo cambió. No en los libros, en las mentes de las personas que movían el dinero. Y cuando cambia la mente de las personas que mueven el dinero, ¿todo lo demás sigue? Los bancos empezaron a llamar sus préstamos. Las empresas que dependían de crédito para operar de repente no tenían acceso a él. 500 bancos cerraron ese año. 15.000 negocios quebraron. El desempleo se disparó a niveles que Estados Unidos no había visto desde la Guerra Civil. Y todo esto ocurrió en cuestión de meses. Pero aquí está lo que los libros de historia omiten con demasiada frecuencia. El colapso no fue un accidente. Fue el resultado de decisiones acumuladas, cada una justificada en su momento, cada una aplaudida por los expertos de su época. El gobierno había permitido que la ley Sherman de compra de plata de 1890 inundara el mercado con certificados de plata, prometiendo redimirlos en oro. Era una promesa que matemáticamente nunca pudo cumplirse. No con las reservas que existían, no con el ritmo al que se emitían. Era un sistema construido sobre una contradicción, y la contradicción siempre gana. Lo que hace este momento especialmente revelador no es el colapso en sí, es la soberbia que lo precedió. Los arquitectos de ese sistema creían genuinamente que podían administrar la tensión entre 2 metales, entre 2 promesas, entre 2 realidades económicas que apuntaban en direcciones opuestas. Creían que la confianza podía sustituir a la solvencia. Estaban equivocados, y el precio lo pagó alguien más. Grover Cleveland, el presidente en ese momento, tomó una decisión desesperada. Convocó al Congreso en sesión especial para derogar la ley Sherman. Pensó que eliminar la obligación de comprar plata detendría la hemorragia de oro. Y técnicamente lo hizo, pero el daño ya estaba hecho.
La confianza no se restaura con una firma. La confianza, una vez rota, sigue sus propias reglas. Y entonces apareció algo que nadie esperaba. Sí, cuando estudias el pánico de 1893 en profundidad, aparece algo que incomoda, una firma, una secuencia de eventos que no debería repetirse. Y sin embargo, se repite. No porque los historiadores sean descuidados, sino porque los sistemas que fallan una vez tienden a reconstruirse con los mismos defectos, solo con nombres diferentes. Y eso es exactamente lo que ocurrió. 40 años antes del pánico de 1893, Europa vivió su propia versión de esta historia. En la década de 1850, varios países europeos operaban bajo sistemas bimetálicos similares. Francia, Bélgica, Suiza, Italia, todos atados a la misma promesa de oro y plata en equilibrio. Y todos enfrentaron el mismo problema fundamental. Cuando la producción de un metal cambia, el equilibrio se rompe. No gradualmente, de golpe. El descubrimiento de grandes depósitos de plata en Nevada en los años 1860 inundó el mercado global. De repente había demasiada plata, y cuando hay demasiado de algo, su valor cae. Eso sonaba bien para los deudores, era devastador para el sistema. Pero aquí está la parte que casi nadie conecta. Los países europeos respondieron desmonetizando la plata, quitándole su estatus oficial como respaldo monetario. Uno por uno se pasaron al patrón oro. Y esa decisión colectiva creó una presión enorme sobre Estados Unidos, que todavía intentaba mantener los dos metales. Era como intentar nadar contra una corriente que el resto del mundo había dejado de resistir. Lo que colapsó en 1893 no fue solo una política económica americana. Fue el último intento de mantener vivo un sistema que el mundo ya había abandonado. Y aún así, los que tomaban decisiones en Washington siguieron adelante. Siguieron comprando plata, siguieron emitiendo certificados, siguieron prometiendo lo que ya no podían cumplir. ¿Por qué? Porque admitir la realidad tenía un costo político que nadie quería pagar. Y aquí aparece la parte más inquietante de este patrón. En cada uno de estos momentos históricos, Europa en los 1860, América en los 1890, hubo personas que vieron lo que se venía. Economistas, banqueros, agricultores con deudas que no podían pagar. Todos señalaban la misma dirección. Todos describían la misma presión acumulándose bajo la superficie, y todos fueron ignorados. No porque estuvieran equivocados, sino porque tenían razón demasiado pronto. Hay un principio no escrito en la historia monetaria. Los sistemas no colapsan cuando la gente descubre el problema. Colapsan cuando ya no pueden fingir que no existe. Y ese momento, el momento en que la ficción se vuelve insostenible, siempre llega más rápido de lo que nadie espera. Esa firma, esa secuencia, ese momento exacto donde la confianza se convierte en la única cosa que sostiene el sistema, ya la hemos visto antes, y estamos viéndola de nuevo. Hoy el sistema no se llama bimetálico. No hay una ley que obligue al gobierno a comprar plata cada mes. Los nombres cambiaron, la mecánica cambió, pero la estructura del problema, esa tensión entre lo que se promete y lo que realmente existe, esa no ha cambiado en absoluto, porque el dólar de hoy no está respaldado por oro ni por plata, está respaldado por confianza, y la confianza, como ya vimos, tiene una fecha de vencimiento que nadie imprime en la etiqueta. Piensa en esto un momento. En 1893, el gobierno americano emitía certificados de plata prometiendo una redención que sus reservas no podían sostener. Hoy, la Reserva Federal emite dólares respaldados por deuda. Una deuda que creció de 2 billones a más de 34 billones en pocas décadas. No es exactamente lo mismo, pero la lógica de fondo es inquietantemente familiar. Una promesa que se expande más rápido que la capacidad real de cumplirla. Y aquí aparece la plata otra vez. En los últimos años, el mercado de plata física ha mostrado señales que los analistas convencionales prefieren no discutir con demasiado detalle. La demanda industrial de plata, para paneles solares, semiconductores, vehículos eléctricos, está creciendo a un ritmo que la producción minera no está siguiendo. Al mismo tiempo, los inventarios de plata en los mercados de futuros han caído a niveles que no se veían en décadas. Pero el precio no refleja esa escasez. ¿Por qué? Esa es la pregunta que incomoda. Porque en un mercado libre, cuando la demanda sube y la oferta baja, el precio sube. Eso es economía básica. Cuando eso no ocurre, cuando el precio se mantiene artificialmente comprimido mientras la escasez física es real y documentada, algo más está pasando. Algo que tiene más que ver con papeles y contratos que con metal real. Esto ya ocurrió antes.
En los años previos al pánico de 1893, el precio oficial de la plata no reflejaba su verdadera situación en el mercado. El gobierno fijaba el precio de compra, controlaba la narrativa, y mientras lo hacía, la presión real se acumulaba debajo, invisible para la mayoría, evidente para los pocos que sabían dónde mirar. Y los que sabían dónde mirar no hablaban en los periódicos principales. Hoy, la deuda soberana de las economías más grandes del mundo está en niveles que históricamente solo se han visto durante guerras mundiales. Los bancos centrales, incluyendo los de China, Rusia, Polonia e India, están comprando oro físico a un ritmo récord. No están anunciando por qué con claridad, pero sus acciones dicen lo que sus palabras evitan. Cuando los que administran el sistema empiezan a moverse hacia los activos que existían antes del sistema, algo está cambiando por dentro. No es un rumor, no es teoría, es un patrón de comportamiento documentado, medible y consistente con lo que ocurrió en cada transición monetaria importante de los últimos 2 siglos. Las instituciones se protegen primero, silenciosamente, y cuando el público finalmente lo nota, el movimiento ya ocurrió. En 1893, los agricultores del Medio Oeste fueron los últimos en enterarse. Tenían las deudas, no tenían el oro, y el sistema que supuestamente los protegía había sido diseñado, sin malicia explícita, pero con resultados claros, para beneficiar a los que estaban más cerca del centro del poder monetario. La geografía cambió, la distancia del poder monetario no. Y entonces viene la pregunta que este patrón inevitablemente genera. Si esto ya pasó antes, si la firma es reconocible, si las señales son visibles, si los movimientos institucionales son documentables, ¿qué significa exactamente para lo que viene? Eso es lo que muy pocos están dispuestos a decir en voz alta. Hay algo que los colapsos monetarios históricos tienen en común. No avisan con titulares. Avisan con movimientos silenciosos, con decisiones que parecen técnicas y aburridas hasta que de repente no lo son. Y para cuando la mayoría entiende lo que está pasando, el momento de actuar ya pasó. Eso no es pesimismo, es el registro histórico, lo que el pánico de 1893 demostró, y lo que cada crisis monetaria importante ha confirmado desde entonces, es que los metales no desaparecen cuando el sistema falla. Al contrario, se vuelven más relevantes, no porque sean perfectos, sino porque son reales en un momento donde todo lo demás es papel, promesa o pantalla. La plata en particular tiene algo que el oro no tiene en la misma medida. Es simultáneamente un metal monetario y un metal industrial. No puede ser reemplazada fácilmente en sus aplicaciones tecnológicas. No hay sustituto viable para la plata en ciertos semiconductores, en ciertas celdas solares, en ciertos componentes médicos. Eso significa que su demanda tiene 2 motores completamente distintos, jalando en la misma dirección al mismo tiempo. Y la oferta no está creciendo al mismo ritmo. Cuando un activo tiene demanda creciente, oferta limitada, y un precio que no refleja esa realidad, históricamente esa es una condición que no dura para siempre. Los mercados mienten por un tiempo, pero la física no miente nunca. El metal que no existe no puede entregarse. Y cuando los contratos de papel empiezan a exigir metal físico que no está disponible, el precio ajusta, no gradualmente, de golpe. Eso es exactamente lo que ocurrió con la plata en momentos específicos del siglo XX. En 1980, cuando los hermanos Hunt intentaron acaparar el mercado de plata, el precio pasó de menos de $2 a casi 50 en cuestión de meses. El sistema respondió cambiando las reglas del juego en medio del partido, subiendo los márgenes, limitando las compras. El precio colapsó artificialmente, pero el metal siguió siendo metal. Lo que ese episodio reveló no fue la codicia de 2 hermanos texanos. Reveló la fragilidad de un mercado donde el papel y el físico pueden divergir de maneras extremas, y donde las reglas pueden cambiar cuando la divergencia se vuelve inconveniente para los que administran el sistema. ¿Suena familiar? Hoy, el ratio entre oro y plata, ¿cuántas onzas de plata se necesitan para comprar una onza de oro?, está en niveles históricamente elevados. Durante gran parte de la historia monetaria occidental, ese ratio fue de 15:1. Era casi una constante geológica. Hoy ese número está cerca de 80. Algunos días, más. Eso no es normal. Y la historia sugiere que las anomalías de ese tamaño no se mantienen indefinidamente. Pero más allá de los números, hay algo más importante. Algo que tiene que ver con la naturaleza del dinero mismo. Cuando un sistema monetario entra en tensión, cuando la confianza empieza a erosionarse, cuando la deuda supera la capacidad de servicio,
Cuando los bancos centrales se mueven hacia activos tangibles, el capital busca refugio. No todo el capital llega al mismo refugio al mismo tiempo, pero hay una secuencia que se ha repetido con suficiente consistencia como para tomarla en serio. Primero se mueve el capital institucional, silenciosamente, como ya mencionamos. Luego el capital informado, el de las personas que estudian estos patrones, que leen entre líneas, de que conectan lo que está pasando con lo que ya pasó. Y finalmente, cuando la narrativa oficial ya no puede sostenerse, se mueve el capital masivo, el de las personas que esperaron a que fuera obvio. Pero para ese momento, el movimiento ya ocurrió. Los precios ya reflejan la nueva realidad. Y los que llegaron tarde pagan la prima que los que llegaron temprano cobraron. Eso no es una predicción, es la descripción de cómo funcionan las transiciones monetarias históricamente, una y otra vez, con distintos nombres, distintos países, distintos metales, la misma lógica. Hay una pregunta que este patrón deja flotando en el aire. No es una pregunta nueva. Es la misma que se hicieron los agricultores del Medio Oeste en 1893, cuando los bancos cerraron sus puertas. La misma que se hicieron los ahorradores europeos cuando sus gobiernos desmonetizaron la plata décadas antes. La misma que se han hecho, en distintos idiomas y distintas épocas, millones de personas que confiaron en un sistema que prometía más de lo que podía cumplir. ¿Qué hago yo con esto? Y la respuesta honesta, la que este registro histórico sugiere sin dramatismo innecesario, es que esa pregunta tiene más peso cuando se hace antes del colapso que después, porque después las opciones cambian, los precios cambian, las reglas cambian, y el margen para decidir con calma desaparece con una velocidad que siempre sorprende a los que pensaron que tenían más tiempo. El tiempo es siempre la variable que nadie calcula bien. Lo que hace este momento particularmente difícil de ignorar no es un solo indicador, es la convergencia. La deuda soberana en máximos históricos, los bancos centrales acumulando oro a ritmo récord, la demanda industrial de plata superando la producción minera, el ratio oro-plata en niveles que históricamente han precedido correcciones violentas, y un sistema financiero global que depende, más que nunca, de una confianza que se mide en sentimientos y no en reservas. Ninguno de esos elementos por separado es una señal definitiva. Juntos forman algo diferente. Forman la misma firma que apareció antes del pánico de 1893, la misma que apareció antes de que Europa abandonara el bimetalismo, la misma que ha precedido, con variaciones, cada transición monetaria importante de los últimos 2 siglos, no idéntica, nunca idéntica, pero reconocible para el que sabe qué buscar. Y aquí está lo que más incomoda de todo esto. Los que vieron estas señales antes, los que describieron la presión acumulándose, los que señalaron las contradicciones del sistema, no fueron locos ni conspiracionistas. Fueron personas que simplemente prestaron atención a lo que el registro histórico mostraba con claridad, y fueron ignorados, no porque estuvieran equivocados, sino porque la verdad que señalaban era inconveniente para demasiadas personas con demasiado poder. Eso no cambia el hecho de que tenían razón. La historia del dinero no es la historia de los mercados, ni de las tasas de interés, ni de los índices bursátiles. Es la historia de la confianza, de cuándo se otorga, de cuándo se retira, y de lo que queda cuando desaparece. Y lo que queda, lo que ha quedado siempre, en cada civilización que ha pasado por este ciclo, son los activos que existen independientemente de cualquier promesa. El metal no necesita que nadie lo respalde, simplemente es. En algún punto de los próximos años, nadie puede decir exactamente cuándo, y cualquiera que te diga una fecha exacta está vendiendo algo. El sistema actual enfrentará una prueba. No necesariamente un colapso dramático, tal vez una reconfiguración silenciosa, tal vez una devaluación gradual que la mayoría no reconocerá como tal hasta que sus ahorros ya lo hayan sentido, o tal vez algo más rápido, más visible, más parecido a 1893. Lo que sí sabemos, lo que el registro histórico establece con una consistencia que debería quitarnos el sueño, es que estos ciclos no terminan porque alguien los detenga, terminan porque se agotan, es porque la contradicción que los sostiene finalmente encuentra su límite, y ese límite no avisa con cortesía. Esto ya pasó antes. La única pregunta real no es si el patrón se va a repetir. La pregunta es si esta vez estás mirando hacia donde ya apunta la historia, o si, como la mayoría en 1893, estás esperando a que sea obvio. Para cuando sea obvio, ya será demasiado tarde para hacerse esa pregunta con calma,